Vamos a preparar una tarta fría de mango sin horno. Dos cosas importantes. Una, que la nata esté muy fría y dos, que el mango esté bien maduro. Vamos a verla. Pelamos los mangos maduros. Vamos a trocear el mango en trozos más pequeños. Los vamos a poner ya en una cazuela y vamos a añadir el azúcar también. Mezclaré muy bien todo y lo voy a poner a fuego suave y cuando hierva le dejaré hervir 5 minutos hasta que se forme una especie de mermelada. La base de nuestra tarta de mango serán galletas. Es una base muy fácil y las vamos a hacer machacándolas en una bolsa de congelación bien cerrada. Vamos a mezclar la galleta molida con la mantequilla fundida que hemos fundido en el microondas. Y mezclamos muy bien. Vamos a forrar nuestro molde con papel sulfurizado en la base y en las paredes, que para que se quede pegado lo vamos a untar con un poquito de mantequilla fundida. Ahora coloco la base de galleta dentro de la tartera y aprieto bien hasta que se forme una base compacta. Una vez esté bien distribuido, lo vamos a meter a enfriar para que coja cuerpo en el frigorífico. Vamos a poner las hojas de gelatina en remojo en agua fría durante 10 minutos para que se ablanden. El mango ya está listo y lo vamos a pasar por el turmis, pero ligeramente, porque no queremos tampoco una papilla, queremos que se vean trocitos de mango, así que lo vamos a turbinar un poco. La textura se queda a trozos el mango. Vamos a apartar 4 cucharadas para la terminación de nuestra tarta. Y en el resto de puré de mango que nos queda aquí, vamos a echar las hojas de gelatina bien hidratadas y a mezclar mientras el puré está bien caliente. Mezclamos bien y dejamos que se temple mientras montamos la nata, que tiene que estar bien fría. Le añado unos granitos de sal para realzar el sabor de nuestra tarta fría de mango. Voy a poner la mermelada en un bol para que se enfríe un poquito más rápido. Y ahora vamos a preparar la mezcla añadiendo nata montada poco a poco en la mermelada, que ya ha enfriado, está a temperatura ambiente, y vamos a ir integrándola. Cuando tenemos esto bien integrado, lo mezclamos con el resto de la nata y removemos bien para que no queden grumos. Rellenamos el molde con la mezcla hasta arriba del todo. Le vamos a dar unos golpecitos para quitar posibles burbujas de aire y lo vamos a meter a refrigerar durante unas horas. Yo lo voy a dejar toda la noche. Cúbrelo con un papel film cuando haya cogido un poquito de cuerpo, porque esta crema es susceptible de atraer todos los olores de las cosas que tengas en el frigorífico. Y mañana la terminamos. Después de toda la noche en reposo, nos ha cuajado perfectamente y vamos a terminarla. Aquí tengo el puré de mango que aparté al principio. Bueno, más o menos. Ya ves que el mango, tal y como te dije, a mí me gusta que esté en trozos, más rústico. Vamos a desmoldar. Separamos un poquito la base con precaución y esto va a ser muy fácil porque recuerda que también hemos puesto papel abajo. Ya tenemos lista nuestra tarta de mango sin horno. Vamos a ver que la textura es muy cremosa y muy fina. Es deliciosa, muy cremosa y muy fácil de hacer.